Este es el proyector de cine en casa Voxflix VF71. En este video te contaré todos sus detalles, todas sus ventajas en caso de que lo quieras comprar. Además, en la descripción encuentras los links de compra y también un código de descuento. Te dejo también el link de compra en caso de que vivas en algún país de la Unión Europea, como por ejemplo en España. Y en ese caso el envío se haría en un plazo máximo de hasta 24 horas sin cargos extra por impuestos. Lo primero que destaco de este proyector es que cuenta con una cámara para un enfoque automático y una corrección trapezoidal también automática. Tiene muy buen sistema de ventilación. En la parte de atrás encontramos todas las entradas que posee este modelo. Tiene un altavoz pequeño de 5 watts, suficiente para una habitación pequeña o mediana. Y en general puedo decirte que cuenta con un diseño premium, es muy estable y se siente muy robusto al agarre. Lo segundo que quiero destacar son sus entradas, sobre todo el puerto para el cable LAN para internet. Tienes un puerto VGA, también tienes un puerto USB para, por ejemplo, reproducir archivos de audio o de video. Tienes un puerto HDMI y dos puertos de 3,5 milímetros, uno para auriculares y uno para conectar un adaptador para entradas compuestas y, por supuesto, la entrada para el cable de energía. Ese es el resumen de lo que encontrarías en la caja. El cable HDMI, que me parece genial que incluya uno. También, por supuesto, el cable de energía. En este caso vino con un adaptador para aquí, para LATAM. También, por supuesto, vas a encontrar el manual de usuario con una respectiva guía de instalación. Y, por supuesto, encuentras el control remoto, que me parece muy pequeño, muy bien diseñado, muy ergonómico. Se siente muy bien al agarre, con una buena ubicación de las teclas. En la parte de abajo el proyector cuenta con esta rosca. Si bien el fabricante no insinúa como tal que sirva para aumentar el grado de inclinación, pues realmente es para eso, para aumentar el grado de inclinación. Y la verdad es que cuando lo utilizo para el máximo grado, realmente el proyector queda muy estable, lo cual puede ser muy necesario en algunas superficies. Pero por supuesto este proyector también lo puedes ubicar en una base que quede pegada al techo, que realmente sería lo más recomendado en la mayoría de casos. En esta parte baja encuentras el filtro de polvo, que sale muy fácil para que lo puedas limpiar. Lo recomendado sería que si el ambiente, por ejemplo, es en exteriores donde hay mucho polvo, lo pueda limpiar cada 3 a 6 meses. Si por ejemplo está en interiores, es decir, en una casa con un ambiente controlado en cuanto a polvo, tal vez puedas limpiarlo con una frecuencia un poco más amplia. Una vez conectas el proyector a la red eléctrica, lo puedes encender bien sea oprimiendo el botón de encendido del control remoto o el botón ubicado aquí en su parte superior. Recuerda que gracias a su cámara integrada el proyector realizará el enfoque automático, aunque también lo puedes hacer de forma manual. Entonces mira, aquí he ubicado el proyector a una distancia aproximada de 4,20 metros con respecto a la pared. En su primer encendido debes esperar unos cuantos segundos y de forma automática, como te he dicho, el enfoque se realizará. También lo puedes hacer de forma manual y, por ejemplo, cada vez que muevas el proyector, él automáticamente luego de unos pocos segundos realizará el enfoque automático y el diagonal de pantalla también variará de acuerdo a cada distancia. En este caso, con 4,20 metros, el diagonal máximo que pude medir es de 130 pulgadas. Y aunque el fabricante no lo especifica, creo que 130 pulgadas sería el máximo diagonal que podrías obtener, que sigue siendo muy sorprendente. Con este proyector puedes, por ejemplo, reproducir contenido nativo en Full HD, pero también admite video en 4K. Tienes la opción de cambiar entre estos modos de imagen y el modo imagen usuario te permite modificar estos parámetros: brillo, claridad, contraste y también, por supuesto, saturación de color. Los ángulos de visión son muy buenos, es decir que los colores mantendrán su volumen, aunque el ángulo de visión sea amplio, lo cual es genial cuando personas se deban sentar alrededor de la proyección de este dispositivo. La cantidad de brillo que genera este proyector es suficiente para una habitación oscura, que es lo recomendado, siempre utilizar tu proyector en una habitación oscura. Y la calidad en cuanto a colores, nivel de detalles también sigue siendo muy buena si tienes en cuenta que se trata de un proyector. El sistema operativo está basado en Android 12, puedes por supuesto aquí buscar aplicaciones e instalarla. Es compatible por supuesto con las aplicaciones de video más populares como YouTube, Netflix, Disney Plus, Prime Video, entre muchas otras.
Si accedes al menú de configuraciones, aquí donde dice configuración de proyección, puedes hacer esta configuración de forma manual si así lo quieres. Como te decía, el proyector lo hace de forma automática gracias a la cámara incluida que tiene, pero como te muestro, tú lo puedes hacer de forma manual si así lo requieres. El proyector además cuenta con la opción de que pueda eliminar obstáculos de forma automática, es decir, que si por ejemplo hay algo atravesado entre el proyector y donde vas a reproducir el contenido, en este caso por ejemplo tengo una maleta atravesada, entonces el proyector de forma automática va a acomodar el diagonal de la pantalla evadiendo ese obstáculo. Como aspectos relevantes quiero decirte que puedes transmitir la pantalla de tu smartphone con este proyector, bien sea que tenga Android como sistema operativo o iOS. Te recuerdo que tiene altavoz incluido de 5 watts, suficiente para una habitación pequeña, tal vez para una mediana, o si tienes por ejemplo una torre de sonido o una barra de sonido, la puedes sincronizar vía Bluetooth con este proyector. Y en cuanto a la fluidez de este sistema operativo, te podría decir que es buena. Las aplicaciones abren de una forma relativamente rápida, también los videos cargan de una forma relativamente rápida, aunque eso también depende la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Ya sabes que puedes conectar este proyector a internet, bien sea vía Wi-Fi o también vía cable LAN, lo cual me parece excepcional. Por último, quiero destacar que por supuesto le puedes conectar una consola de videojuegos, en este caso obviamente al puerto HDMI. En este caso hago el ejemplo con la consola Xbox Series X. No conozco los tiempos de input lag, no tengo un dispositivo que me permita medirlos, pero en la práctica, desde mi punto de vista, se sienten muy bien. Entonces, si quieres un dispositivo, un buen proyector de un precio relativamente asequible para disfrutar con tus familiares o amigos, o simplemente solo, bien sea ver contenido a través de aplicaciones o, como te muestro en este caso, jugar videojuegos a través de una consola, este Voxflix VF71 puede ser una muy buena opción a tener en cuenta. Te recuerdo que en la descripción y en el primer comentario encuentras los links de compra, el link global y aquellos para países de la Unión Europea, y también un código de descuento. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.